específicas para sus ligandos. ¿Qué es un ligando? El ligando puede ser una sustancia física, puede ser una sustancia química que va a lograr estimular a estos, se va a poner en contacto con los receptores y ese ponerse en contacto con los receptores va a permitir enviar señales dentro de la célula para que estas señales posteriormente sean respondidas con las modificaciones bioquímico-moleculares que se van a realizar dentro de la célula cuando está respondiendo. Entonces, cuando estemos hablando de la interacción de la célula entre células y con la matriz celular, tenemos que tomar en cuenta que estas células tienen receptores de superficie, que son proteínas que se encuentran en la parte externa de la membrana, que son altamente específicos para sus ligandos. ¿Qué son los ligandos? Son estímulos que pueden ser internos, pueden ser externos, pero esos estímulos son físicos, químicos, muy específicos para cada receptor. En la superficie de la membrana celular vamos a ver que existen N proteínas que actúan como receptores, que tienen diferentes estructuras y sus ligandos son diferentes. A eso me estoy refiriendo cuando hablamos de interacción entre célula celular y matriz extracelular. Ahora, existen tres tipos de uniones intercelulares. Cuando la célula no está volando en los tejidos, están unidas a su matriz extracelular, están unidas muy juntitas célula con célula. Por eso es que vamos a hablar de los diferentes tipos básicos de uniones intercelulares. Acá tenemos las uniones oclusivas. Es un recuerdo que estamos haciendo de lo que ustedes ya saben de citología de primer año. Entonces hablamos de las uniones oclusivas. Aquí llamamos uniones oclusivas entre célula y célula. Esto se ve más que todo en las células epiteliales, las uniones oclusivas. Son uniones muy herméticas, muy estrechas, con una semipermeabilidad entre célula y célula. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, tenemos las células endoteliales, las células epiteliales. Entonces, estas uniones oclusivas no son nada más que mallas de proteínas transmembranas que se encuentran en las células y contactan una célula con la célula adyacente. Lo más importante que son uniones muy herméticas, las oclusivas, como dice su nombre, son muy estrechas y pese a que son muy herméticas, muy estrechas, son semipermeables. Este tipo de uniones se encuentran, miren, en las células epiteliales, en las células endoteliales. Estas células tienen la capacidad de formar una barrera, ¿sí? Una barrera continua, limitada a ciertos movimientos de células. Por ejemplo, las células endoteliales, cuando se estimula una reacción inflamatoria, van a dejar pasar los leucocitos polimorfonucleares, los mononucleares, para que se realice la reacción inflamatoria. Pese a que sus uniones son muy oclusivas, es semipermeable, dejan pasar sustancias entre célula endotelial y célula endotelial. Ahora, también tenemos los iones, ayudan a mantener la polaridad. Este tipo de uniones oclusivas ayudan a mantener la polaridad de las células epiteliales. ¿Qué quiere decir? Gracias a este tipo de unión, vamos a decir que esta célula endotelial tiene su polo superior, que está alejada de la membrana basal, y su polo inferior o basal, que está asentada sobre la membrana basal. Esa es polaridad, polo superior, polo inferior. También facilita la migración de las células inflamatorias, como les decía hace rato. También facilita la migración de las células para que se pueda producir o para que se pueda realizar la cicatrización tisular. En la cicatrización tisular vamos a ver mucho movimiento de proteínas en la matriz extracelular, por ejemplo. Son uniones muy dinámicas, pueden modificarse, pueden disociarse. ¿Para qué? Para facilitar la proliferación epitelial. No se olviden que las células epiteliales tienen un alto índice de mitosis. Son células que se dividen, son muy sensibles a la división celular, las células epiteliales. Entonces, se dividen y proliferan esto. Estas uniones ayudan a eso.
Están formadas por múltiples proteínas transmembranas, este tipo de uniones oclusivas. ¿Cuáles son esas proteínas? Son múltiples las proteínas que forman este tipo de uniones oclusivas. Ahí tenemos la ocludina, las claudinas, las sonulinas y las cateninas. Todas estas son proteínas de unión que participan en la unión oclusiva. Son proteínas de unión. Y luego también tenemos estas proteínas Marvel, que están asociadas con las uniones herméticas que se producen. Sí, sí que existen unas uniones herméticas y esas uniones herméticas son producidas por este tipo de proteínas, las Marvel. Actúan también como soportes intracelulares. Por ejemplo, tenemos la sonulina ocluden 1, ocluden 2, ocluden 3. O sea, estas proteínas sonulinas, ocludens, son de tres maneras. Esas forman como un soporte intracelular. Y la singulina, que es parte de estas uniones oclusivas, forma una barrera selectiva semipermeable en el espacio paracelular y de esta manera ayuda a la poralidad de las células epiteliales. Eso con relación a las uniones oclusivas y las proteínas que participan en este tipo de uniones oclusivas y en qué tipo de células se puede ver y cuáles son las características. Tenemos otro tipo de uniones celulares, las uniones de anclaje. Este tipo de uniones de anclaje está representada por las uniones adherentes y los desmosomas. Ustedes saben muy bien que son los desmosomas, son esas uniones que se presentan en los epitelios estratificados, por ejemplo. Hay desmosomas que son especialidades, prolongaciones especiales de la membrana celular de una célula a otra célula, y así se forman los desmosomas. Entonces, estos desmosomas pertenecen a las uniones de anclaje. Mantienen unidas las células entre sí, evidentemente en un epitelio estratificado, por ejemplo, en la capa espinosa, donde se encuentran los desmosomas, van a ir uniendo y adheriendo firmemente a estas células para que no estén en desorden, ¿no es cierto? Entonces, mantienen muy unidas entre sí a las células y también participa en la unión de la célula con la matriz extracelular. Repito, ninguna célula se encuentra libre en los tejidos. Siempre las células están unidas a su matriz extracelular y están en comunicación, unidas entre célula y célula. Ahora, estas uniones de anclaje es bien importante decir que se compromete desde su citoesqueleto. Compromete el citoesqueleto con la matriz extracelular. Quiere decir que estas uniones de anclaje permite de que el citoesqueleto se encuentre en relación con la matriz extracelular. Las uniones adherentes son uniones herméticas. Los desmosomas son uniones más basales entre las células. Cuando los desmosomas unen a las células con la matriz celular, se llaman hemidesmosomas. Hay desmosomas y los hemidesmosomas. ¿A qué llamamos hemidesmosomas? Cuando los desmosomas están uniendo a las células con la matriz extracelular. Esos son los hemidesmosomas. En cambio, los desmosomas son cuando unen célula con célula. ¿Y qué son los desmosomas? Los desmosomas son las membranas celulares altamente, podríamos decir, diferenciadas que permite unir una célula con otra célula y permite que haya un intercambio entre el citoplasma de una célula y el citoplasma de la otra célula. En las uniones adherentes, las moléculas de adhesión transmembranas también están asociadas a microfilamentos, como por ejemplo la actina. No se olviden que la actina es una proteína intracitoplasmático que forma parte del citoesqueleto de la célula. ¿Sí? Entonces, influye en la forma y la motilidad de la célula. La actina, ustedes saben muy bien que la despolimerización de la actina y la miosina va a permitir de que estas células cambien su citoesqueleto, modifiquen su citoesqueleto con la membrana, formen los pseudópodos para que puedan moverse las células, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de este tipo de proteínas. Las uniones adherentes y los desmosomas es una forma de interacción con la matriz extracelular
las glucoproteínas transmembranas, por ejemplo, las caderinas, en células adyacentes, muy cercas. Entonces, estas células que están muy cercas unas de otras se van a poner en contacto, se podría decir, a través de otro tipo de proteínas que son las caderinas. Cuando se pierden las proteínas de unión adherente epitelial, como es la caderina F, que es una glucoproteína transmembrana que une el citoesqueleto con la matriz extracelular. Esa es esta proteína caderina F. Normalmente une el citoesqueleto de la célula con la matriz extracelular. Por eso es que cuando hay una pérdida de esta caderina F, estas células, las células cancerosas, pierden ese poder de adhesión a su matriz extracelular y fácilmente pueden desprenderse e invadir algunos otros tejidos, porque se desprenden y pueden viajar, pueden ser movidas por la circulación sanguínea a otros lugares. Esto es lo que podemos explicar por qué los cánceres gástricos y los carcinomas lobulares de la glándula mamaria son muy metastásicos. Estas células han perdido o han alterado su molécula de adhesión, que es la caderina F, que mantiene a la célula adherida a su matriz extracelular. En las células malignas, por ejemplo, se pierde este poder de adhesión de la célula maligna con la matriz extracelular y entonces fácilmente estas células son movidas y son llevadas a otros lugares. En los semidesmosomas, que son esas proteínas que ponen en contacto a las células epiteliales con la matriz extracelular, tenemos las integrinas. Entonces, estas integrinas unen los filamentos intermedios del citoesqueleto con la matriz extracelular. Es importantísimo que nosotros tengamos presente este tipo de proteína de unión, que son las integrinas, que unen los filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula con la matriz extracelular. Miren, hasta ahora estamos hablando del citoesqueleto de la célula, que se pone en contacto directa a través de otras proteínas con la matriz extracelular. Luego tenemos las uniones comunicantes entre célula y célula. Este tipo de uniones comunicantes son uniones en hendidura. Por ejemplo, tenemos esas uniones en hendidura que se ven entre músculo y músculo. Entonces, de eso estamos hablando, de las uniones comunicantes. Hay hendiduras que permiten en la transmisión de señales químicas y eléctricas de una célula a otra. Aquí llamamos uniones de hendidura. Son un conjunto de poros llamadas conexones. Estos conexones son proteínas transmembranas llamadas conexinas. O sea, las conexinas, el grupo de conexinas te van a ser los conexones y esos conexones se expresan como poros, como hendiduras, no como poros, como hendiduras. ¿Sí? ¿Para qué? Para el paso de iones, de nucleótidos, de aminoácidos, de vitaminas. La permeabilidad de estas uniones disminuye cuando baja el pH intracelular o al aumentar el calcio intracelular. Este tipo de unión es fundamental en las células contiguas, como ocurren en las células musculares y en las células cardíacas. Ustedes saben muy bien que aquí hay la liberación del calcio, ¿no es cierto? El calcio se libera de una célula muscular a otra célula muscular. Entonces va a ir pasando de una célula a otra célula, provocando de esta manera el movimiento de estas células, la contracción, la relajación de las células musculares. Bien, esas son las diferentes comunicaciones que puede tener la célula en los tejidos. Se comunican entre célula y célula o se comunica la célula con su matriz extracelular a través de todos estos tipos diferentes de proteínas que hacen diferentes funciones. Bien, vamos a hablar cómo se estimula y cómo responde la célula en los tejidos, porque la célula está constantemente sometida a estímulos negativos y estímulos positivos, o fisiológicos o estímulos patológicos. Constantemente está la célula
en los tejidos sometidos a estímulos fisiológicos o a estímulos patológicos. Si son estímulos fisiológicos, entonces la célula va a ser viable, va a poder proliferar, va a poder crecer, va a poder realizar sus funciones en un medio homeostático, normalmente. Pero si son estímulos patológicos, esta célula entonces va a romper su equilibrio homeostático y vamos a entrar a hablar ya de células que han perdido su homeostasia, de células lesionadas, que no son normales, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de eso tenemos que ver cómo se estimulan y cómo responden a estos estímulos. Para que las células se activen, en forma positiva o en forma negativa, tienen que haber los siguientes elementos. Dos elementos importantes. El receptor quiere decir el que reciba la información. Esa información puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser fisiológica, puede ser Estoy hablando de los estímulos. Los estímulos se convierten en ligandos, son los ligandos. Entonces, para que una célula se estimule necesitamos receptor y necesitamos estímulos, estímulos químicos, estímulos físicos. Estos estímulos son sus ligandos. Y los receptores son altamente específicos para sus ligandos, para sus estímulos que pueden ser químicos o físicos. Ahora, estos estímulos químicos y físicos se pueden generar dentro del citoplasma de la célula o fuera del citoplasma de la célula. Por eso es que vamos a hablar ligandos intracelulares, ligandos extracelulares. Entonces quiere decir que la interacción entre los receptores y sus ligandos es altamente específico. La membrana celular, por ejemplo, tiene infinidad de receptores de superficie con diferentes estructuras y sus ligandos van a ser diferentes y estos ligandos son muy específicos para cada receptor. ¿Sí? Entonces, cuando interactúan los ligandos y los receptores, suponiendo que el ligando ha sido reconocido por su receptor, y ese receptor sufre una serie de modificaciones bioquímico-moleculares, se estimula, y cuando se estimula pasa la información, pasa esa señal, se activa y pasa la señal. Esa señal tiene que llegar hasta el núcleo donde se hace la transcripción de la información. Y esa transcripción de la información tiene que llegar, después de que en el núcleo se ha hecho la transcripción de la información, tiene que llegar esa información al citoplasma. Y en el citoplasma se produce la respuesta de la célula. ¿Por qué en el citoplasma? Porque el citoplasma es el componente metabólico de la célula. Y para responder a los estímulos tiene que haber una serie de modificaciones metabólicas, modificaciones bioquímico-moleculares. Puede ser que haya degradación, puede ser que haya construcción, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta siempre está en el citoplasma celular. ¿Sí? ¿Estas modificaciones son transmitidas a los segundos mensajeros? Sí, existen segundos mensajeros que se encuentran dentro del citoplasma, que son también proteínas altamente especializadas, que van a que van a reaccionar a la activación de los receptores y estos segundos mensajeros recogen esa activación del receptor y llevan la información hasta el núcleo, donde se hace la transcripción de esa información y esa transcripción de la información llega al componente metabólico y en el componente metabólico se produce la respuesta celular. ¿Sí? Conformación, modificación, degradación de todos los componentes estructurales y funcionales. De esta manera las células responden a los estímulos. ¿Cómo responden a los estímulos? Creciendo, dividiéndose o de lo contrario madurando para realizar diferentes funciones o solamente para moverse de un lado al otro. Esas son las respuestas metabólicas que realizan las células cuando son estimuladas por sus ligandos. Señales celulares o ligandos de las células.
las señales o sus ligandos de la célula. Ahí está. Estas señales o sus ligandos de la célula pueden ser químicos, físicos, endógenos y exógenos con relación a la célula. Cada una de estas señales que se convierten en ligandos de los receptores responden con una serie de transformaciones bioquímico-moleculares que se realizan dentro del citoplasma. Esas transformaciones bioquímico-moleculares que se realizan dentro del citoplasma va a permitir que la célula crezca, que la célula se prolifere o que la célula se diferencie. Cuando hablamos de diferenciación celular, estamos hablando de que esa célula aprende a realizar una función determinada. Esa es diferenciación o maduración. Todas las células, todas las células del organismo que realizan una función determinada se llaman células diferenciadas. Hay células o células maduras, células diferenciadas, cuando realizan una función determinada. Y hay otras células, otro grupo de células que son inmaduras. Esas células inmaduras no realizan ninguna función metabólica. Solamente se dividen para mantener en homeostasia a los tejidos. Pero si hubiera ausencia de señales exógenos o endógenos, entonces esta célula va a responder ¿cómo? Perdiendo su homeostasia, lesionándose y llegando hasta la muerte celular. Esta muerte celular podría ser activando sus propios genes de muerte celular, y cuando activa los propios genes de muerte celular genéticamente programada, entonces la célula va a entrar en apoptosis. ¿Por qué? Porque la apoptosis, un ratito, hola, hola, ya. Entonces estamos hablando de muerte celular programada genéticamente. Estoy en clases, estoy en clases. Bien, van a disculpar muchachos. Clasificación de las señales celulares. Existen diferentes tipos de señales para las células. Ya les he dicho, hay dos grandes grupos de señales, físicos y químicos. Pero la clasificación, tenemos otro tipo de clasificación, señales de peligro patógenos, señales de contacto entre célula y célula, ¿sí? Señales de contacto entre la célula y matriz celular, y señales entre moléculas que se secretan de una célula y actúan en la célula adyacente, ¿sí? Y también hay señales que nacen de una relación estrecha de célula a célula. Entonces, como verán, vamos a hablar de esta clasificación de señales celulares. ¿Cuáles son las señales de peligro o patógenos? Estamos hablando de este tipo de señales, son componentes estructurales dañadas o componentes estructurales de células dañadas o de células muertas. Cuando las células se dañan, cuando las células mueren, especialmente por necrosis, vamos a tener de que las células se van a degradar en todos sus componentes estructurales. Y esta degradación de estos componentes estructurales van a actuar como señales de peligro, que son reconocidas por los macrófagos. Sí, a eso llamamos señales de peligro. Pero también podrían ser señales de peligro la invasión de algunos microorganismos patógenos, como virus, como bacterias. Entonces, los macrófagos tisulares, que son células centinelas que están debajo de las células epiteliales, van a reconocer a estos microorganismos como patógenos, como algo extraño al tejido. Entonces eso también va a estimular a la célula para que pueda reaccionar y responder para defenderse de ese tipo de estímulos, de señales de peligro y de patógenos. Repito, la señal de peligro, un ejemplo es los fragmentos de una célula necrótica, por ejemplo. Esos son los señales de peligro.
Y los patógenos, la invasión de microorganismos. Esos actúan como señales de peligro y de patógenos. Estos elementos son reconocidos por los receptores. Todas las células del organismo tienen membrana celular. Y esta membrana celular tiene proteínas estructurales que se encuentran en la superficie externa. Esas son las que actúan como receptores de la célula. Son altamente específicos para sus ligandos. ¿Sí? Bien. Luego tenemos también otra clasificación, las células de contacto célula con célula. Este tipo de señales de célula con célula está mediada por moléculas de adhesión o comunicantes. Este tipo de señales se producen en células muy adyacentes que se comunican por canales hidrófilos que permiten el movimiento de moléculas pequeñas, como es el calcio, por ejemplo, en las células musculares. El calcio se libera y va pasando de una célula a una célula para que pueda hacerse la relajación y la contracción muscular. Esas son las señales, contacto de célula con célula. Y también pueden haber otro tipo de señales que nacen en el contacto de la célula con la matriz extracelular. Quiere decir que hay señales que nacen en la matriz extracelular. Y estas señales que nacen en la matriz extracelular están mediadas por las integrinas. Vamos a hablar mucho durante este tipo de ejemplo, durante la reacción inflamatoria, porque las integrinas permiten una relación entre los componentes estructurales y funcionales dentro del citoplasma con la matriz extracelular. Las integrinas se relacionan con el citoesqueleto, con las proteínas del citoesqueleto de la célula, pero también se relacionan con la matriz extracelular. Eso también nos va a provocar señales en la célula que van a responder a estas señales. Luego tenemos algunas señales que nacen en las moléculas secretoras. Por ejemplo, tenemos los factores de crecimiento que tienen que actuar en una célula. Si hay mayor cantidad de factores de crecimiento, entonces la célula capta esta señal de mayor cantidad de factores de crecimiento a través de sus receptores de superficie, mandan la información dentro de la célula, esa información es leída, se llama transcripción genética en el núcleo, y el resultado de esa lectura, de ese estímulo, la va a pasar al citoplasma de la célula y le va a decir, bueno, tienes que crecer. Porque hay mayor cantidad de factores de crecimiento, entonces hay que crecer. ¿Y qué van a hacer? El componente metabólico va a sintetizar más proteínas, más fosfolípidos para que haya mayor cantidad de orgánulos intracitoplasmáticos estructurales y funcionales. Y de esa manera la célula crece. ¿Sí? También podemos ver cómo la citosina, que son moléculas secretoras también en la reacción inflamatoria. Los macrófagos tisulares, cuando se estimulan frente a las señales de peligro, estos macrófagos tisulares se estimulan y secretan citocinas. Y estas citocinas, ¿qué van a hacer? Van a ir a estimular a las células, a los leucocitos que se encuentran en la sangre. Y estos leucocitos tienen que salir de la circulación sanguínea, tienen que salir de los vasos sanguíneos al tejido conjuntival para realizar la reacción inflamatoria, eliminar al agente causal y de esa manera uno se deshace del agente que ha provocado la reacción inflamatoria. Entonces, esas serían las moléculas secretoras que también actúan como mm, eh, factores de estimulación y respuesta. Luego tenemos emisores de señales y receptores para ver una relación entre célula y célula. Miren, aquí tenemos que hay tipos de relación entre célula y célula. Ahí se van a liberar moléculas que actúan como señalizaciones y los receptores que se van a estimular a estas señalizaciones. Ahí tenemos la señalización paracrina, que es esta. Se presentan en células que están en contacto muy estrecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una célula secreta sustancias
esas sustancias tienen que ir a actuar en la célula que está muy continua a ella, porque son pocas las sustancias que está liberando y como son pocas se puede diluir o se puede perder rápidamente, por eso que las señalizaciones paracrinas en células que están muy íntimamente relacionadas, ¿sí? Esa es la señalización paracrina. La señalización autocrina es esta que estamos viendo nosotros. Una señalización autocrina, como ejemplo, tenemos los hepatocitos, por ejemplo. Aquí tenemos esta célula, se estimula, ese estímulo es captado por los receptores, se manda la información dentro de la célula y la célula va a responder liberando sus sustancias, pero mire, dice señalización autócrina. Ella misma, estas sustancias que han liberado, van a ir a estimular a sus propios receptores para que la estimulación sea mucho más adecuada. ¿Sí? Esa es la señalización autócrina. La señalización sináptica, generalmente esto se ve en las neuronas, cuando las neuronas se unen al músculo, ¿no es cierto? Es la señalización sináptica, donde vamos a ver que se secretan sustancias como la acetilcolina, todas esas sustancias químicas a los espacios entre la unión del músculo y las terminaciones nerviosas. Esa es la señalización sináptica. Y la señalización endocrina es cuando las células secretan sustancias, como por ejemplo hormonas, y esas hormonas van a ser liberadas al torrente sanguíneo y esas sustancias, esas proteínas que son las hormonas, van a ir a actuar lejos del lugar de donde se ha producido. Esa es la señalización endocrina. Ejemplo de eso es las hormonas. Entonces, miren, hay diferentes tipos de señalizaciones para que las células se puedan estimular con producción de sustancias químicas. Acá son más sustancias químicas, los mediadores químicos, que están actuando como ligandos. Les decía que hay diferentes tipos de receptores con diferentes estructuras, estos receptores. Todas las células del organismo en su membrana celular presentan muchos tipos de receptores. Aquí tenemos algunas que nos grafica el libro. Miren, este es un receptor con una estructura diferente a esta, estructura diferente a esta, estructura diferentes. ¿Mm? Entonces, no todos los receptores tienen la misma estructura, son diferentes estructuras morfológicamente. Y como son diferentes estructuras morfológicamente, son muy específicos a sus ligandos. ¿Qué son los ligandos? Los estímulos, físicos o químicos. Acá hay un ligando, acá está el ligando, miren, específico para esta estructura. Acá hay otro ligando específico para esta estructura. Acá hay otro ligando, y acá hay otro ligando específico para la estructura de los diferentes receptores de superficie que se encuentran en la célula. Bien. Entonces decimos, las células presentan diferentes tipos de receptores que se encuentran en la periferia de la membrana plasmática o en el interior del citoplasma. A eso se llaman receptores intracitoplasmáticos, como tenemos aquí los receptores nucleares. Vamos a explicar cómo son estos receptores nucleares. Ya les digo, es para sustancias que pasan fácilmente en la membrana celular sin necesidad de receptores. Generalmente la vitamina D, después sustancias liposolubles. Esas no necesitan receptores en la superficie de la membrana celular, entonces pasan. Pero sus receptores son intracitoplasmáticos. Entonces se une su ligando al receptor intracitoplasmático o receptor nuclear, se dice. ¿Por qué? Porque este receptor junto con su ligando entra al núcleo y ahí participa de la transcripción genética en el núcleo que realiza el ADN. ¿Sí? Y la respuesta va a ser, qué sé yo, si estamos hablando de, de vitaminas, entonces el citoplasma va a responder a ese estímulo con procesos metabólicos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de receptores que se encuentran en la superficie celular?
Aquí tenemos el receptor que utiliza una tirosina sinasa no receptora. Aquí es receptor tirosina sinasa no receptora. Y este es receptor tirosino sinasa. Estos son los 7 receptores transmembranas acoplados a la proteína G. Estos son los receptores Notch. Estos son los receptores Fris y estos son los receptores WANT. Sus ligandos son diferentes, pero son muy específicos para cada uno de ellos. Entonces, vamos a analizar uno por uno, y aquí decimos, receptor que utiliza una tirosina sinasa no receptora, esta. Estos receptores no presentan actividad catalítica dependiente de la tirosina sinasa. Por eso se dice receptor que utiliza una tirosina sinasa no receptora. Entonces, no necesita de la actividad catalítica de la tirosina sinasa. ¿Sí? Tenemos dentro del receptor, cuando se está activando, este receptor tirosina sinasa no receptora, porque no tiene actividad catalítica de tirosina sinasa, presenta una proteína intracelular, que es esta, tirosina sinasa no receptora, que cuando se une a su ligando, interactúa con el receptor cuando se une aquí. Interactúa con el receptor. Cuando el ligando se une al receptor, esta tirosina sinasa interactúa con el receptor. ¿Sí? Y realiza un proceso de fosforilación cuando interactúa con esto. Ahí está. Realiza un proceso de fosforilación en el receptor, esta proteína tirosina sinasa no receptora. Ejemplo de este tipo de receptores y de estímulos es, por ejemplo, algunos elementos que participan en el sistema inmunitario, ¿sí? Por ejemplo, las inmunoglobulinas, todas esas cosas utilizan este tipo de receptores para respuestas inmunológicas. También las integrinas pueden activar a este tipo de receptores. Y también las citocinas. Miren, entonces diríamos que este tipo de receptores va a actuar más a nivel de la reacción inflamatoria, de las respuestas inmunológicas, ¿no es cierto? Bien. Existe un homólogo de esta proteína. Existe un homólogo de este receptor, que es la proteína transformante del virus del sarcoma de Roux, que presenta regiones funcionales específicos llamados dominios donde se realizan diferentes funciones. Ese es su homólogo de este receptor. La proteína transformante del virus del sarcoma de Roux. Otro tipo de receptor tenemos aquí, el receptor tirosina sinasa. El otro es no tirosina sinasa y este es tirosina sinasa. ¿Por qué? Porque esa enzima tirosina sinasa sí va a degradar a muchos productos de lo que es el receptor de superficie. ¿Sí? ¿Quiénes actúan sobre este receptor? ¿Cuáles son sus ligandos específicos, los factores de crecimiento? Acá hemos dicho que es la integrina, ¿no es cierto? Las integrinas, después tenemos las citocinas y algunos elementos que participan en las respuestas inmunológicas. En cambio, aquí, este receptor es específico para los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento se ponen en contacto con este receptor tirosina sinasa. Cuando se pone en contacto, se activa este receptor. Se activa provocando una serie de transformaciones bioquímico-moleculares y dentro de esas transformaciones bioquímico-moleculares la fosforilación de los residuos de tirosina. ¿Sí? Hay una fosforilación que se realice, se abran los canales, ¿no es cierto? Y vamos a tener aquí los productos de la fosforilación que van a ir a actuar a la proteína, una proteína puente, que tenemos esta,
Y esta proteína puente va a ir a actuar, que es la RAS, va a ir a estimular a la guanina difosfato, se une a la guanina difosfato. Entonces, estimula a la guanina difosfato para que se convierta en guanina trifosfato. Y esta guanina trifosfato va a ir a activar a la inositol trifosfato, a la RAB, ¿y qué va a hacer? La respuesta de la célula va a ser una activación de la transcripción genética. Y se hace la transcripción genética y en esa transcripción genética nos está diciendo de que esta célula tiene que entrar al ciclo celular. ¿Mm? ¿Para qué? Para que se pueda dividir, termine dividiéndose. Bien. Hay otros receptores. Los receptores Notch, Want y Hock. Estos, perdón. Estos son los receptores Notch, ¿sí? Estos son los receptores wants y estos son los Fritz y estos son los wants. Tenemos en esta vía depende de la interacción de proteína a proteína. Si ustedes ven aquí los ligandos son las mismas. Miren, en los receptores Notch. Aquí tenemos, para la traducción de señales, cuando se estimulan estos receptores, se producen cambios proteolíticos en los receptores seguidos de episodios intracelulares. Aquí hay, miren, se une un receptor con el otro receptor y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en la parte interna del citoplasma que se desprende un fragmento intracitoplasmático de este receptor, ¿no es cierto? Ese es el fragmento Notch y ese fragmento Notch va a llegar hasta el núcleo y en el núcleo va a actuar como un factor de transcripción del gen de la célula. Así es. Igual aquí tenemos los Fritz y los Wants, igual van a utilizar ciertas proteínas, ¿no es cierto? Un complejo multiproteico que va a ir a degradar a la beta-catenina o de lo contrario la va a separar a la beta-catenina y la beta-catenina va a llegar hasta el núcleo para actuar en la transcripción de la información en el ADN nuclear. Así es como actúan estos otros tipos de receptores. Ahora, influyen, dicen, el desarrollo normal de las células y en el desarrollo embrionario, en las células con trastornos del desarrollo y en las células neoplásicas malignas. Las señales traducidas por los receptores de superficies celulares están a menudo alteradas. Hay otro receptor, el receptor acoplado, los 7 receptores acoplados a la proteína G. ¿Cuál es su ligando? De este receptor, de los 7 receptores acoplados a la proteína G. Su ligando, ¿cuáles son? ¿Mm? Son los factores de crecimiento, los ligandos aquí. Entonces, cuando se pone en contacto con los factores de crecimiento, se activan estos receptores y al activar se realiza una serie de procesos bioquímico-moleculares de fosforilación y de esa fosforilación, de la activación de los 7 receptores transmembranas, se va a generar un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, utilizando ATP, por supuesto, el AMP cíclico. Esos son los segundos. O también tenemos otro mensajero intracitoplasmático, otro segundo mensajero intracitoplasmático, que es el inositol trifosfato. Este inositol trifosfato tiene mucho que ver en estimula a que el retículo endoplásmico liso libere calcio al citoplasma. ¿Por qué? Porque el retículo endoplásmico liso, cuando los niveles de calcio están elevándose en el citoplasma celular, no permite que se eleven los niveles de calcio en el citoplasma, porque sería muy peligroso para la célula. Entonces, secuestra calcio.
Pero cuando se activa este receptor, entonces se forma este segundo mensajero y ese segundo mensajero puede activar al retículo endoplásmico liso. ¿Para qué? Para que libere calcio al citoplasma y los niveles de calcio van a aumentar un poco en el citoplasma. ¿Eso qué va a producir? Va a producir em, transformación del citoesqueleto, donde se va a producir la despolimerización de la actina y de la miosina. Esta despolimerización de la actina y de la miosina en las células hace de que se deforme la célula y la membrana celular. Y esa deformación del citoesqueleto, de la membrana celular, es el mecanismo como se producen los pseudópodos para que las células puedan migrar o para que las células puedan fagocitar. Es cuando estamos hablando de los macrófagos y de los neutrófilos, que son células altamente especializadas para fagocitar. Ese es el mecanismo de cómo se realizan los pseudópodos. En las células musculares también permite la liberación de moléculas de calcio, hace de que ese calcio se puede liberar para que vaya a estimular a la otra célula y de esa manera también va a haber relajación y contracción de las células musculares por la despolimerización de la actina y de la miosina. Bien, esos son los receptores que se encuentran en la parte externa de la membrana celular. Pero también tenemos receptores intracelulares. A esos receptores intracelulares se llaman receptores nucleares, que es esta que hace rato les estaba explicando. Estos receptores se encuentran dentro del citoplasma. ¿Para qué sirven estos receptores? Para sustancias que fácilmente pasan la membrana celular. Sustancias como la vitamina D, después hormonas que fácilmente pasan la membrana celular, pero tienen que estar ligadas a un receptor para que puedan llegar al núcleo. Eso se llama receptor nuclear intracitoplasmático. Se une a su ligando, por ejemplo, este, mm, esta hormona no podría unirse a estos otros, porque no es su ligando de estos otros receptores, es ligando de este receptor nuclear. Entonces, este receptor nuclear cargado de su ligando, entra hasta el núcleo y participa en la transcripción de la información genética. También se activan estos receptores cuando los ligandos son muy pequeños. Influyen en la actividad de las células adyacentes. Ejemplo, las células endoteliales producen el óxido nítrico, por ejemplo. Las células endoteliales producen varias sustancias. Una de esas sustancias es el óxido nítrico endotelial. ¿Sí? Esta sustancia fácilmente se difunde a la célula muscular lisa adyacente. Y cuando se difunde en esta célula muscular lisa adyacente, activa la enzima guanilato ácida, que genera monofosfato de guanicina cíclica. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar la relajación del músculo de los vasos sanguíneos y de esta manera vamos a tener que participar en regular el tono vasomotor. Es bien importante que sepan esta acción de, la, de los receptores intracelulares y cómo participan. Mecanismo de la estimulación de los receptores de superficie celular. Bien, vamos a quedar acá porque es las 7 menos 5 y esta plataforma la utilizan otros docentes también, entonces no quiero ser inoportuna y nos quedamos en mecanismo de la estimulación de los receptores de superficie celular. ¿Cómo se estimulan los receptores? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Muy bien, muchachos, que les vaya bien y estudien. Muchas Gracias, gracias. doctora.